qué bien que está por fuera. Repita conmigo. Nuestros corazones insaciables eran hasta que conocieron a nuestro Salvador. Ahora hay un presente y también un futuro. Todo cambió desde que conocimos a Cristo, ¿no? Y hoy quiero hablarles de eso. Miren, estuve un tiempito en reposo. La última vez que vine a hablar acá tenía 2 riñones. Ahora tengo 1. Espero que me acompañe y que funcione. Y el Señor me habló mucho a través de un libro que se llama Gálatas. Yo les propongo leer un versículo que yo no sé si está subrayado en tu Biblia. No sé cuántas veces lo leíste y si lo sabés de memoria. Convencido, si yo te dijese que vamos a leer Gálatas 2:20, vos me dirías, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. Ese lo sabemos de memoria. Pero el 18, que va a proyectar Belén o Fabri, no sé quién, lo pasé muchas veces por alto. Muchas veces por alto. Y bueno, Carlito lo tiene subrayado. Y el título de este mensaje es "Y las cosas que destruí". Nuestros corazones insaciables eran hasta que conocieron al Señor. Hoy podemos decir, Jesucristo es suficiente, Jesucristo basta. Pero antes de conocer al Señor éramos insaciables. Miren, les voy a contar una intimidad, no se la cuenten a nadie. Cuando éramos chicos, íbamos al campamento evangélico Elim, ¿sí? Y yo era bastante liero. Y el director era mi tío, el pastor de la iglesia y mi tío, don Víctor Cuniata. Y una noche, no me lo olvido más, estaban los tranvías y junto con 2 chicos de mi edad que ya no están con el Señor, se nos ocurrió, escuchen, agarrar unos baldes, recoger la ceniza, levantar la tapa de los tranvías donde dormían las mujeres, entrar y llenarles la pieza con cenizas blancas. Y después matarnos de risa porque las mujeres parecían fantasmas. Salían vestidas, ¿no? Fantasma. Y vino mi tío Víctor a nuestro tranvía y me dijo esta frase: insaciables. Hacíamos maldades. No teníamos límite. Éramos insaciables. Cuando vos y yo no éramos del Señor, ¿cómo éramos? En los vicios, en las costumbres, en las actitudes, en el carácter. Venía recién con un hermano que lo dejé en la puerta y me decía, vos sabés, estoy hablando con mi yerno porque el papá, muy violento, le desfiguró la cara. Hermanos, éramos insaciables. El Señor hizo una obra. Por eso cantamos Jesucristo basta. Porque realmente es así, lo decía recién Fabri, con Cristo es suficiente. Y no solamente nos referimos al aire, al agua, a la comida, sino a nuestras apetencias, a nuestros vicios, a nuestras debilidades. El Señor nos ayudó y nos ayuda
a combatirlos, a dejarlos de lado. Aquella promesa que hicimos el día que recibimos a Cristo, de dejar, ¿cuánta gente se convierte, se bautiza y deja la pipa en el fondo del bautisterio? ¿Qué cosas dejaste el día que recibiste a Cristo? Bueno, la consigna de hoy es no volverlas a edificar. Aquello que alguna vez destruí, no lo tengo que volver a reedificar. No tengo que permitir que empiecen a aparecer brotes que después se convierten en ramas, en troncos que obstaculizan mi vida. Es un mensaje preventivo. Yo me miraba al espejo el día que leía este versículo. ¿Y qué dice el versículo? ¿Lo leen conmigo? Vamos. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Wow, ¿qué querrá decir, no? Otra versión dice, si empiezo a reedificar las mismas cosas que eché abajo, soy pecador. Gálatas 2:18. ¿Somos todos del Señor? El creyente no es raro. Alguna vez te van a decir en el barrio, sí, allí en calle Vicente López, te van a decir, qué chica rara, es creyente. No, no, no. El creyente es particular, es peculiar, es especial, pero no es raro. Lo que pasa es que cuando tomamos una decisión de fe, como también cantábamos, hay un antes y un después. Por eso me gusta agregarle a esta canción, hay un presente, puesto también un futuro venturoso, maravilloso, pero ahora hay un presente. Vos sos especial por tu forma de comportarte, por tu forma de ser, por tu testimonio, por tus actitudes, pero también sos especial para Dios, ¿sí? Hablábamos en la cena de que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. ¿Para hallar qué? Gracia. Hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Él aprueba que vos seas fiel, que seas una adoradora en espíritu y en verdad, que le ames, que te guste leer la palabra. Él lo aprueba, ya es gracia, beneplácito. Miren, iba a decir, Dios por ahí te aplaude de los cielos cuando te comportás como una creyente especial. No sos rara. Los raros son los demás, ¿sí? Que están dominados por Satanás, el rey de este mundo. Dice el texto, me convierto en transgresor. Querido hermano, querida hermana, retroceder, volver atrás para edificar lo que alguna vez te lo entregaste al Señor, decidiste destruirlo. Y no solamente hablo del cigarrillo, de las drogas, hay muchas, la pornografía, ¿sí? Hay muchas cosas, la infidelidad, hay muchas cosas que le entregamos al Señor el día de nuestra conversión, ¿sí? Y dice, si hacemos eso nos convertimos en transgresores. Miren, los que somos más viejitos, vivimos una época donde la palabra transgresor no era una mala palabra, era una buena palabra. Mirá aquel cantante, qué transgresor. Si yo me anoté para mí, ¿no? Es un avanzado, un contestatario. No cede ante los límites convencionales. Qué bárbaro ser transgresor. ¿Sabés lo que dice la RAE? ¿Qué es la RAE? ¿Y sabés lo que dice la Biblia? Increíble, coinciden. Coinciden. La RAE y la Biblia, no siempre es así. Un transgresor es un infractor, un desobediente, un delincuente, un pecador. ¡Wow! O sea, no era nada bueno. Y acá Pablo dice que si yo empiezo a construir, a reedificar aquellas cosas que alguna vez destruí, me convierto en un transgresor, desobediente. Bueno, ahora, Carlos, explícanos de dónde sale este texto.
las mujeres estuvieron todo un año hablando, todo un mes, hablando del contexto del texto. ¿No, Sandra? Nos acompañó, las acompañó en el mes de noviembre. Este texto sale de la misma palabra de Gálatas, el mismo capítulo 2 de Gálatas. Yo se los cuento. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, si querés ponelo, se explica dónde estaba Pablo y por qué dice esto. Es raro, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba Pablo? No estaba en Galacia, estaba en Antioquía, otra ciudad. No era Avellaneda, era Mar del Plata. Estaba en Mar del Plata, ¿sí? Bien. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, justamente le estaba hablando a un auditorio, miren, visible, y a otro, el que está conectado, invisible. Yo soy Pablo. Ustedes son los hermanos de Antioquía. Pero aquellos, ¿sí?, que me van a escuchar o que van a leer mi carta son los hermanos de Galacia, que después que la termine de escribir la van a leer. Ya que había dos auditorios, uno visible y el otro invisible, ¿sí? En el auditorio visible, ¿quiénes estaban? ¡Wow! Yo temblaría, miren, pero Pablo no tembló. Estaba un tal Pedro y estaba un tal Bernabé y había muchos otros judíos. En el auditorio invisible estaban los Gálatas, que no lo estaban escuchando en ese momento, pero que iban a recibir la carta, ¿sí?, y la leerían. Y Pablo, ¿a quién les dice que si edifican las cosas que destruyeron eran transgresores? ¿A quiénes? A ambos. A los visibles y a los, muy bien, y a los no visibles. ¿Qué quiere decir? Bueno, soy un transgresor cuando, sabiendo perfectamente que lo que estoy haciendo es reedificar o reconstruir, ¿sí?, la doctrina de la salvación por las obras de la ley, ahí me convierto en transgresor. ¿Qué quiere decir? Que había hermanos, entre los cuales estaba Pedro, Bernabé y otros, que empezaron con esto de agregarle, ¿sí?, agregarle elementos, cosas a la salvación. Y empezaban a exigir de los creyentes gentiles que vuelvan, ¿sí?, a hacer algunas cosas que eran de la ley, eran del pasado. Por eso nosotros decimos, soy transgresor cuando lo que digo, ¿sí?, y lo expreso, choca con las convicciones más profundas que tengo, ¿sí? Como Pablo decía, yo estoy muerto a la ley, ¿no? Choca contra las convicciones más profundas que tenía Pablo. Él decía, la salvación es por gracia, no por obras. Todo romano se encarga de afirmarlo. Sí, viene por la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero también hace nulo esto de agregarle a la salvación algo, hace nulo el significado de la muerte de Cristo, ¿sí?, en la cruz. Por eso usa palabras durísimas que ustedes no leyeron, las leo yo. Habla de simulación, habla de hipocresía. Y alguna vez alguno aquí en Luz y Vida te dice, mira, además de recibir a Cristo como tu Salvador, vamos a hacer una caminata, ¿sí? Voy a cambiar de lugar. Vamos a caminar hasta La Plata, porque es necesario hacer un sacrificio para tener asegurada la vida eterna. ¿Vos qué le vas a decir? No, sos un simulador. Mírame, si alguien te lo dice, te autorizo a que le digas, sos un simulador, decile. Sos un hipócrita. No vamos a ir caminando.
Porque eso es agregarle cosas a la salvación. Nadie lo va a hacer acá, ¿no? Pero qué, ya sí, ya sé, ya sé. Dice la palabra de Dios que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Lo tenemos claro, es el ABC. Pero ¿saben una cosa? Hombres como Pedro y Bernabé, hombres de Dios, estaban confundidos. Y de alguna manera consentían con la actitud de algunos otros que hablaban de que los gentiles tenían, palabras raras, que circuncidarse, que respetar los días. Y Pablo tiene que salir al cruce y decirles, yo uso acá la palabra confrontarlos, a no reedificar, a no volver al pasado, porque hacer eso de ser judaizante era volver al pasado. ¿Qué dice Pablo? Si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor, me hago pecador. Algunos capítulos más tarde, ¿qué hace Pablo? Refuerza la idea, yo se los voy a leer, y en el capítulo 4, ahora, ¿qué hace? Exhorta a los Gálatas. Antes había exhortado, sí, confrontado a Pedro, Bernabé, algunos judíos, y de paso lo escribe para que le quede bien clarito a las Gálatas. Pero con las dudas, para que no haya también confusión entre ellos, dice el capítulo 4, versículo 9, ¿sí? Que los Gálatas no tenían que volver a la esclavitud de la ley, ¿sí? Los Gálatas habían conocido a Dios y habían sido visitados por Dios. Conocieron a Dios y miren lo que dice, y fueron conocidos por Dios en su misericordia. Eran hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es eso de volver a esclavizarse pensando que el camino de la salvación era respetar los débiles y pobres rudimentos? ¿De qué estás hablando, Carlos? Las costumbres judías, ¿no? Ah, si respetás los sábados, los días de luna nueva, el jubileo, las festividades, el año nuevo, si te circuncidás, entonces sí vas a estar completo. Por las dudas, Pablo, ¿qué le dice? No se vuelvan atrás, no retrocedan. Ustedes ya dieron vuelta a la página, ustedes son hijos de Dios, conocen a Dios y Dios los conoce. No pueden volver a mirar con agrado aquellas cosas que descartaron. Un término muy usado en medicina, ¿no? Recaída, recidiva. Querida hermana, que este versículo te aliente a no volver. ¿Cómo decía la canción? Volver atrás, no quiero más. Hay muchos que sufren, ¿no? Por el pasado. Y saben una cosa, en vez de olvidarlo, lo reconstruyen en su mente, se lo representan, vuelven a cargar con la mochila que ya se la entregaron al Señor. Y los atormenta eso, los preocupa, los debilita. No tomes ladrillo por ladrillo para construir aquello que has derribado, que has dicho basta. Los empezás a poner en fila, en hilera, a pegarlos con cemento. ¿Y sabés lo que logra? Una pared divisoria, ¿sí? No edifiquemos lo que algún día decidimos destruir. Me vino bárbaro este coro, porque es así. Nuestros corazones eran insaciables. Hoy no. Hoy no. Antes de venir hablaba con un joven también cuyo padrastro necesita un trasplante de hígado, ¿no? Carlos en los últimos 20 años no tomó 1 gramo de alcohol, pero en los primeros 30 años era un ebrio consuetudinario, vivía borracho. Mírame, no volver al pasado, aún en esas cosas, ¿no? El alcohol.
en la iglesia local viene gente, joven y no joven, absolutamente dominada. Estaban por el juego. Y dijeron, basta. ¿Se imaginan? Si termina la reunión y se van al bingo a Avellaneda, ¿qué significa? Empezar a edificar lo que alguna vez destruí. El jueves pasado, Espacio Varón, vino un joven. Carlos, hace 3 meses que estoy limpio. Cuenta los días, ¿no? Y esta noche pasa el vendedor y compra. ¿Qué hace? Empieza a... dale, por lo menos uno lo entendió. Vamos. Empieza a... ¿Qué cosa? Lo que lo destruía, ¿no? Lo que decidió dejar. Cuenta los días. Hace 3 meses. ¿Saben cuántas personas hay en la iglesia? Somos una iglesia de pecadores. ¿Verdad que Vicente López? ¿Cuántas personas están hoy todavía luchando para no volver? Y este texto le viene bárbaro. No te conviertas nuevamente en transgresor. Mírame. Ningún creyente hizo nada, ni para merecer ni para perder la salvación. Ningún creyente hizo nada, ni para merecer ni para perder la salvación. Dice la palabra de Dios, muy conocido, por gracia somos salvos. Y dice Efesios, el Salmo 37, la salvación es de Jehová. Así que ni la recibimos ni la perdemos, ¿sí? Pero, podemos hacer cosas para que nuestro gozo como cristiano mengue, para ensuciar mi vida de comunión, para derrumbar mi testimonio, para perder autoridad. ¿Qué podemos hacer, Carlos? Ahí está el texto, ¿no? Lo mismo que Pedro, Bernabé, los demás judíos, los gálatas. Simular, vivir en la hipocresía, regresar a la esclavitud, edificar lo que algún día decidimos concluir. Terminamos. La palabra de Dios está llena de advertencias que nos ayudan a no volver atrás. Yo me las anoté para mí. ¿Querés que te las diga? La primera, huye. Hoy decía Fabri, daba el ejemplo de José. ¿Qué hubiese pasado con José si volvía a recuperar su túnica? Es mía. ¿Qué hizo José? Se olvidó de la túnica y se fue rajando. Le dice la Biblia allí en 2 Timoteo 2:22. Huye, aléjate de las pasiones juveniles o adultas. Son iguales. ¿Adultas o juveniles? Siempre hablamos de los jóvenes. ¿Cuántos matrimonios? Qué mala noticia recibimos esta semana. Qué mala noticia. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas vidas jóvenes malogradas por ceder, por coquetear, por aproximarse, por compartir? Hace poco tuvimos un campamento con un tal Naranjo que Carlitos conoce. ¿Saben de qué nos habló? Salí de ahí, maravilla. ¿Te suena esa frase? Se la dijo un comentarista a un boxeador. Salí de ahí. Ya tenés la pelea ganada. Rajá. ¿Sí? En árabe se dice rajá. Rajá, salí de ahí. Hermana, te propusiste ser fiel. Dijiste basta. Nunca más. Pero imperceptiblemente empiezo a edificar aquello que alguna vez decidí destruir. Vos sabés qué cosas te hacen mal, qué no tenés que mirar, con quién no tenés que hablar, con quién no te tenés que juntar. La segunda advertencia, 2 Timoteo 13:15, a estos evita. Carlos, ¿no vas a hablar de política? No. Primero huye. Chau. Y después evita. Me corro. ¿Sí? Me encanta porque
Segunda Timoteo habla de que vivimos en tiempos peligrosos, ¿sí? Que hay hombres y mujeres aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites, que tienen apariencia de piedad. El día que recibimos a Cristo, tuvimos que dejar algunas compañías que nos hacían mal. Algunos parientes que eran tóxicos. La barra de la esquina. Compañeros de trabajo, eran malas juntas, ¿sí? Dijimos, basta las salidas. Mírame, te van a mirar mal, no importa que piensen que sos raro, pero vos sos especial. Decidimos no escuchar más consejos de gente carnal, natural, consejos humanos. La sabiduría de la esquina, ¿no? De la plaza. ¿Qué nos dice el Señor? Esquivalo, evitalo, eso significa esquivar. Eludilo, ¿sí? Como va a ser hoy. Iba a nombrar un jugador de Boca, ¿no? Porque mi amigo es de Boca. Como va a ser hoy. Sortealo. Tercer consejo. El primero, huí. El segundo, evita. Y el tercero, desecha. Primera Pedro 2:1, ¿no? Tengo que desestimar, descartar. Tengo que descartar volver a vivir engañado y engañando, con malicia. Fui un Don Juan en mi vida, me gustaban todas. O era media debilucha, ¿no? Miraba a los muchachos con cariño. Lo entregué al Señor. No puedo volver atrás. Miren, tenemos que dejar de pensar mal de los demás, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Tengo que dejar de ser envidioso. Miren lo que dice Pedro, ¿no? Basta de ser portador de calumnias, difamación, crítica, murmuración. A partir del día que recibí a Cristo, Dios puso en mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo. ¿Cómo anda tu vocabulario? El otro día fue una persona a la casa de unos creyentes y me dijeron, Carlos, es una letrina. ¿Por qué hablar mal pudiendo hablar bien? ¿Está de modé hablar mal, hablar bien? ¿Por qué? Dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que el Señor puso en mi boca alabanza a nuestro Dios. Escuche, verán y oirán esto muchos y confiarán en Jehová, Salmo 40. Una de las cosas que le entregué al Señor, no volver a tener un vocabulario soez, hiriente, maledicente. ¿Qué canto en mi casa? ¿Bombón asesino? Los Palmeras. ¡Ah! Dios me libre, ¿no? Lo puedo bailar, pero no cantar. ¿Cómo hablo? Me puse para mí. La obra del Espíritu en mi vida me cambió hasta mi léxico, mi vocabulario, la temática de mis conversaciones. Ya. Apagá infama. Apagá, ¿cómo se llama el otro de la tarde? Intruso. Apagá, basta de esa ira de Guandanara, ya me te contamina, son horas y horas y horas. Es que el creyente le entregó hasta la televisión al Señor, porque no todo lo que es lícito conviene. Horas al frente de la pantalla, ¿no? La pregunta para terminar, ¿voy a destruir lo que alguna vez, voy a edificar lo que alguna vez destruí? Allí está David, que había retrocedido, que había transgredido y que había perdido, porque el que retrocede pierde.
Ay, 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 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Qué bueno, ¿no? Es una buena fórmula. Cuando la cabecita te trabaje y pienses en volver a hacer algo que destruiste, a tocar algo, pensá, siempre el Señor está delante de mí. En Hechos 2:25, ahí dice Pedro: veía al Señor siempre delante de mí, parafraseando el Salmo, ¿no? 16. Y el Salmo 51 dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto, y vuélveme el gozo de tu salvación. Mira, hay muchos hermanos y hermanas luchando aún hoy con cosas del pasado. Pornografía, juego, alcohol, complejos, drogas, carácter, malas compañías, vocabulario, envidia. Y se nota cuando no han podido excluir de su vida alguna de estas cosas. ¿Por qué? Lo primero que se nota es la falta de gozo. Tenemos que estar asistiéndolas, alentándolas, palmeándolas, abrazándolas, ayudándolas. ¿Por qué? Porque hay algo que no se ve, porque no somos Dios, pero se nota. Algo de lo cual habíamos decidido destruir y que está renaciendo, que está brotando nuevamente en nuestras vidas. Es que son conscientes, muchos creyentes, de que están viviendo vidas raquíticas. Ven salir brotes, ¿no? Yo soy un árbol y veo que sale un brote y otro brote, y en vez de cortarlo para que se seque, lo dejo crecer. Y se hacen ramas, para combatir, pulverizar, aniquilar definitivamente eso que decidí destruir. La palabra me dio 3 consejos. Hay 20. Que realmente pueda aprender a huir, a evitar, a desechar y a no volver a edificar aquello que alguna vez destruyó. El otro día se hizo el cierre de las mujeres y me impactó mucho el testimonio de una chica que vive cerca de acá. Y ella decía: estaba luchando sola por vivir. Por eso muchas veces me abandoné y dije: ¿para qué? ¿Esto es vivir? Conoció a Cristo y su vida cambió. De un corazón solitario, insatisfecho, pasó a tener un corazón saciado, con un presente y un futuro. Y yo no puedo creer que esté dando testimonio acá frente a tantas mujeres de mi vida. Luchaba sola, ahora el Señor está a mi lado. Y aquello que alguna vez destruí, he decidido no volverlo a edificar. ¡Chao droga! ¡Chao alcohol! ¡Chao soledad! Leemos el texto y me bajo. Gálatas 2:18. Ponelo, Fabri. Dios te ayude y me ayude en esta mañana a decir, decí conmigo: no quiero ser transgresor. Y como son mayoría las mujeres, como en todas las iglesias, digan: no quiero ser transgresora. Porque, y ahí va el texto, las cosas que destruí, que las puse en las manos del Señor, que entregué,
no las voy a volver a edificar. No las voy a volver a edificar. Que Dios nos bendiga. Iglesia Luz y Vida. La próxima vez que venga, en la pantalla va a decir Iglesia Luz y Vida, no Centro.